¿Son seguras las vacunas? Este es el título que hemos elegido para hablar del mundo de las vacunas. Dosis, cuándo se empezaron a utilizar, necesidad de vacunas, utilidad, etcétera, etcétera. Es decir, todas las dudas que puedan generar en la familia. Desde el Colegio de Médicos somos conscientes de eso y vamos a intentar con este espacio de divulgación científica aclarar las dudas que podamos. Para ello contamos con familias normales como usted o como yo, que tienen esas dudas, que se las presentan a sus pediatras, que se las preguntan y que tienen una serie de inquietudes y, por supuesto, necesitan ampliar su conocimiento. Nos acompaña la señora Elba Mesa, también la señora Marta López y el señor David Gómez. Son padres, pues como le digo, como usted y como yo. Y también quiero agradecer a Fundación Unicaja la colaboración para poder realizar este espacio de divulgación científica. De modo que, bueno, cuando queráis estoy a vuestra disposición y yo creo que vamos a hacer un diálogo muy sencillo, un diálogo muy claro para que llegue a todo el mundo y, por supuesto, que vosotros lo podáis entender, que si lo entendéis vosotros, lo va a entender el resto de la familia. Cuando queráis. Bueno, pues la pregunta más genérica, Pedro, ¿qué son las vacunas? Bueno, las vacunas son productos biológicos que pueden contener un microorganismo, parte de él, o una fracción que se administra a una persona sana para crear anticuerpos sobre la enfermedad que se intenta evitar. Es decir, introducimos una partícula o alguna sustancia, para que nos entendamos, que hace una generación de anticuerpos de la enfermedad que queremos evitar, imagino que sea la rubeola. Entonces, cuando no vamos a producir la enfermedad, solamente lo que producimos es creación de anticuerpos, creación de defensa. Cuando el individuo tenga contacto con ese virus, pero el virus ya lo que llamamos salvaje, el virus, por ejemplo, si es el sarampión, como hemos dicho, cuando el niño ya tiene contacto con el sarampión, empieza su organismo a fabricar esas defensas que ya lo tenía preparado por la vacuna y, por supuesto, aborta y elimina el virus de sarampión y eliminamos que pueda mantener y tener esa infección. Es decir, preparamos con un virus, podemos decir, alterado, inocuo, que no provoca enfermedad, pero sí creación de anticuerpos. Y cuando tenga contacto con el virus real, con el virus agresivo, esos anticuerpos lograrán vencer al virus, con lo cual no se genera la enfermedad, y al no generarse la enfermedad, no se genera ninguno de los efectos secundarios que pueda tener esa enfermedad. Perfecto. Y Pedro, ¿qué fue la expedición Balmis? Bueno, la expedición Balmis fue algo muy novedoso cuando se hicieron las vacunas, cuando las vacunas se empezaron a comercializar por la primera, la vacuna de la viruela, pues un médico español, Balmis, pues había una plaga de viruela tremenda en el mundo, con millones de fallecidos. Y este Balmis pues tuvo la idea de, con los estudios que había realizado el doctor Jenner en Inglaterra, pues llevar la vacuna al otro mundo, a ultramar, ¿no? Carlos IV, que era el rey de España, pues patrocinó esa expedición, y porque una hija suya había fallecido de viruela, y entonces fuimos los primeros, fue una obra filantrópica espectacular. Llevamos nosotros la vacuna de España al Nuevo Mundo, incluso a China, a Macao, Filipinas, y se vacunaron miles de niños. Fue una expedición muy, pues bueno, como muy altruista, ¿no? Porque claro, la vacuna, como podráis comprender, no se podía trasladar, porque no es como ahora que estaba. Entonces lo que se hizo fue, por los estudios de Jenner, seleccionar a 20 niños. Entonces 20 niños se le inoculaba la vacuna y se le iba pasando de niño en niño. O sea, a lo mejor tenía una efectividad en brazos, imaginaros, o sea, una pústula de la vacuna de la viruela, imaginaos la viruela como la varicela, una ampolla, y cuando la ampolla se iba secando se le pasaba a otro niño, y a otro niño con mira a que cuando llegase la vacuna allí a Europa, a América, alguno de los niños tuviese todavía el virus ahí en el brazo, y ese virus ya empezar a vacunar al resto de los niños, ¿no? Porque sé que alguna de vosotros lo vais a tener en mente, porque la expedición de Balmis está entroncada con el inicio de las vacunas. Cuando se empezó a vacunar las vacunas, aunque de una forma
muy antiguo, antes de Cristo, se producía variolización, se utilizaba costra de la viruela, es decir, la costra de la viruela pues se trituraba y se tenía contacto con los niños, pero claro, muchas veces tenían todavía el virus ahí y le provocaban la viruela, entonces claro, era una forma burda de controlar. Cuando verdaderamente se inicia las vacunas fue una observación de Jenner, que es a lo que antes me refería de antes de la expedición. Jenner fue un médico rural inglés en 1790 y 96, que observó que las ordeñadoras de vaca tenían unas lesiones en las manos de las lesiones que tenían las vacas en la ubre, que era viruela vacuna, y esas señoras no cogían la viruela. Entonces él observó que debía haber una relación entre la vacuna de la vaca y no tener la viruela. Entonces lo que hizo este señor, que fue algo prodigioso, una observación, pues de las lesiones de esa señora, se lo puso al hijo de su jardinero, y también a su propio hijo, ¿no? Entonces le pinchó y se lo puso al hijo, tuvo una reacción, entonces tuvo la vacuna, tuvo la enfermedad de la viruela vacuna. Pero después, la segunda fase de su experiencia, claro, en aquella época eso no se podría hacer ahora, porque lógicamente no te lo permitirían, ¿no? A ese niño que había tenido la vacuna, que había tenido la infección por la vacuna de la viruela de la vaca, de ahí vacuna, vaca, lo infectó con la viruela agresiva. Primero le infecta con la viruela de la vaca, que era una viruela banal, pero después, una vez que él pensó que tenía algo, que le creaba algo, él no sabía lo que era, pero que creaba algo, le inoculó la vacuna de la viruela, de otra persona que tenía la viruela, y se dio cuenta que no padeció la viruela, con lo cual se había inmunizado, es decir, eso, la vacuna de la vaca, la viruela de la vaca, inmunizaba al niño de la varicela, es decir, el que había padecido la viruela de la vaca no podía padecer después la viruela. Eso fue lo que hizo Balmis con esos niños fue pasarle la viruela de la vaca de unos a otros, hasta llevarlo al Nuevo Mundo, y ya en el Nuevo Mundo, con el último, ya empezar a vacunar en cadena, ¿no? Eso fue una experiencia, pionera. Se tardó, eso fue, como digo, principio de 1796, hasta un siglo después que Pasteur, que fue otro gran investigador en vacuna con la rabia, no empezó el mundo de las vacunas, ¿no? Es decir, hubo un parón ahí casi de un siglo en vacunas, y Pasteur, en homenaje a Jenner, todos estos productos le llamó vacuna en honor a Jenner por la vaca, ¿no? Entonces al principio te os podéis imaginar uno en su época un rechazo tremendo, porque decía que el que hiciera esa experiencia que explicaba Jenner, pues le iban a salir cuernos como a las vacas, os podéis imaginar, pero sociedades científicas en París, que fue un hombre bastante denostado al principio de sus experimentos, pero como después se vio que verdaderamente no se pudo demostrar qué es lo que era, pero se vio que era real, que el que había padecido la viruela de la vaca, si tenía contacto con la viruela humana, no lo padecía y no fallecía, ¿no? Interesante. Entonces, como usted ha comentado, esto de la vacuna no es de hoy, ¿no? Esto tiene tiempo, o sea, hace tiempo ya que se administran vacunas. Efectivamente. Desde, como digo, finales de 1796 fue cuando Jenner estudió, observó esa particularidad que le he dicho, y a raíz de ahí empezaron a vacunarse de una forma progresiva. En España ya Balmis hizo ese experimento, pero llegó la vacuna a España y empezaron a vacunarse de viruela con la salvedad que no se sabía lo que era. Y después el salto importante fue ya un siglo después con Pasteur. Pasteur sí ya revolucionó lo que es el mundo de la vacuna, con las vacunas de la rabia, y empezaron ya investigaciones de muchas más vacunas. Otra cosa, Pedro, muchas de las enfermedades frente a las que se vacunan hoy en día ya han desaparecido o prácticamente están desaparecidas. ¿Por qué se sigue vacunando frente a estas enfermedades?
Es un grave error, es decir, un grave error. Las enfermedades no han desaparecido. La única enfermedad que ha desaparecido oficialmente es la viruela, que desde 1979 la ONU ya protocolizó que la viruela había desaparecido del mundo, ¿no? Pero todas las demás enfermedades siguen. Que no se padezcan no significa que no sigan. No la padecen, afortunadamente, los niños españoles porque están vacunados. Están vacunados, es decir, que si usted se vacuna de sarampión y hay una cobertura vacunal, que es lo que se pretende, de un 95%, ese 95% protege a ese 5% que no está vacunado. Entonces esos niños no padecen el sarampión, pero por la vacunación, por las campañas de vacunación. No hay polio, no hay sarampión, no hay rubeola, no hay parotiditis, no hay ciertas meningitis, porque los niños están vacunados. Cuando se deje de vacunar, por supuesto, esas enfermedades empezarán a producirse. El último caso que os puedo explicar, una comunidad, bueno, en este caso gitana, del Sacromonte, había bastantes niños sin vacunar y hubo un caso de sarampión que se extendió de una forma rapidísima, ¿no? Llevamos sin ver sarampión muchísimos años, ¿no? Y entonces se obligó, porque las vacunas son armas terapéuticas recomendables, pero no obligatorias. Es decir, el pediatra o cualquier organismo lo que te hace es recomendar, pero no obligar, ¿no? Exceptuando cuando hay un problema de salud pública, y en este caso concreto de Granada, porque allá era un problema de salud pública, obligó a esa comunidad, a esos niños, a vacunarlos de sarampión. Es decir, que no es que se vacuna de enfermedades que ya han desaparecido o están sin producirse porque los niños están vacunados. Pedro, ¿por qué algunas vacunas son gratuitas y otras no lo son? Bueno, las vacunas están dentro de un calendario. Esto es la sanidad son uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. ¿Sí? Un país que tenga una buena sanidad es un país que tiene un estado de bienestar importante, tanto la sanidad como la educación. Pero eso es problema económico. Hay comunidades o países que apuestan mucho por la comercialización y la subvención de vacunas y otros no tanto. También son vacunas que antes de entrar dentro del calendario vacunal pues necesitan una serie de estudios. Otros factores, si en esa zona hay endémico, se refiere que hay o no, porque vacunar aquí de paludismo, pues aquí no hay paludismo. Es decir, dice, bueno, ¿para qué vas a introducir la vacuna del paludismo si cuando se comercialice si aquí no hay paludismo? Es decir, tiene enfermedades que en tu zona la haya. Pero los pediatras lo que hacemos es presionar a las administraciones públicas para cuando ya la vacuna esté comercializada, pues presionarlo para que la introduzcan. Este año recientemente se ha introducido, que ha sido una maravilla, la vacuna del meningococo B, el meningitis B, que vuestro hijo lo habéis tenido que comprar, Ahora en enero se va a poner la del papiloma en varones, que hasta ahora se estaban poniendo solamente en hembras, era igual, presión de la comunidad científica a la Junta de Andalucía para que lo haga, y se ha introducido. Esa es la sistemática. Comercialización de la vacuna, necesidad endémica, necesidad de que esa vacuna en esa zona, por supuesto, se produce en casos y hay que hacerla, y después presión a las comunidades autónomas, a la Consejería de Salud, al Gobierno, para que la introduzca, ¿no? Y sobre todo, una lucha que hemos tenido los pediatras bastante importante años atrás, parece que medio se ha solucionado, es que había en cada comunidad distintos calendarios vacunales. Entonces había calendarios vacunales muy buenos y otro menos bueno y otro malo. Me refiero en cantidad de vacunas. Entonces queríamos la equidad. Los niños deben tener el mismo derecho, nazca en Madrid, nazca en Sevilla, nazca en Málaga o nazca en Cáceres, ¿no? Y se ha conseguido que las 17 comunidades pues tengan un calendario vacunal unificado. Lo que pasa es que siempre hay algunas que vamos por delante. Por ejemplo, ya nosotros los andaluces nos hemos adelantado y tenemos el mejor calendario vacunal de España, sin ninguna duda, como lo que he dicho, la introducción del meningococo B y ahora la introducción del papilomavirus en los niños, ¿no? Muy bien. Y yo le voy a hacer una pregunta de las que muchos padres se hacen, que si realmente son seguras las vacunas. Yo creo que pues
El medicamento, si consideramos la vacuna medicamento, es más segura, porque antes de comercializarlo tiene una fase de investigación muy exhaustiva, fase 1, fase 2, fase 3, para que os hagáis una idea, experiencia laboratorio, después experiencia animal, después experiencia humana con un grupo fijo, que se van estudiando las reacciones antes de hacer una comercialización general. Todo eso va con ensayos clínicos, es decir, con estudios muy concienzudos, es decir, sobre todo seguridad. Lo primero que se pide es seguridad. Y después eficacia, porque de qué te vale que sea muy segura, que la vacuna te la ponga, y una vacuna muy segura, si no es eficaz. Pues entonces, si no te va a evitar la enfermedad para la cual va dirigida, no merece la pena, ¿no? Entonces, esos son unos parámetros que bueno, hay que cumplirlo de una forma exacta. Y después la agencia del medicamento, tanto la europea como que eso ahora con el COVID, todo lo tendréis muy, Agencia Europea del Medicamento, Agencia Americana del Medicamento, todos esos estudios lo analizan y dan el consentimiento, porque después todos esos estudios, el consentimiento para el perfil de paciente es en relación a los ensayos clínicos, porque cuando habéis visto, bueno, ¿y por qué se le pone a los niños de 2 años y no a los de 5 o no a los de 2? Precisamente porque los ensayos clínicos, los estudios, se han hecho en esa cohorte de edad. Se han hecho en esa cohorte de edad, pues niños de 2 a 5 años. Se hacen los estudios, se ve eficacia y seguridad, se comercializa. Se hace después a lo mejor en menores de 2 años. Menores de 2 años. Entonces, esa seguridad es plena. Cuando una vacuna se lanza al mercado, es pleno. Otra cosa importante de las vacunas, que cada lote se analiza. Es decir, cada vez que se lanza un lote al mercado, ese lote se analiza por si ha habido algún problema de fabricación, porque en la fabricación puede haber un problema de laboratorio, de infraestructura, del bote, de que se haya contaminado con algo del ambiente. Entonces, todo eso se tiene que analizar cada lote, y eso está registrado. Y después, lo que es el control post-comercialización, es decir, los pediatras o el enfermero, el médico de familia, pues si ve que se ha puesto la vacuna y aparece fiebre o aparece cualquier efecto secundario, dolor de cabeza, un exantema, cualquier cosa, lo comunica y nosotros lo tenemos que comunicar. Entonces, en ese momento se paraliza por si ha sido un lote en concreto o una manifestación que se ha producido que no estaba en los ensayos clínicos. Es decir, que hay investigación, pre-comercialización y post-comercialización, y en cada lote que se puede hacer. Bueno, mi siguiente pregunta casi que me la has contestado antes, es si ¿por qué debo vacunar a mi hijo? Ya me lo has contestado antes. El hecho de que haya una mayoría vacunado pues hace que no vuelvan esa enfermedad. Efectivamente, es una ruleta rusa, tener un arma terapéutica, una vacuna que pueda evitar una enfermedad y que por no vacunarla la pueda tener, es verdaderamente una temeridad, porque hay enfermedades que no son mortales, pero sí tienen a veces un 1 por 1000, un 1 por 100.000, un 1 por 1.000.000 mortalidad, es decir, el sarampión, la rubeola, estas enfermedades que pueden parecer un poco inocuas, pueden tener efectos secundarios muy graves, incluso la muerte o secuelas de encefalitis, sordera, secuelas importantes o incluso la muerte. Entonces es una temeridad no arriesgarte en plan ruleta rusa, no ponerle la vacuna porque creas que esa enfermedad es poco importante teniendo la vacuna, ¿no? Y volviendo un poco a la historia de las vacunas, ¿desde cuándo se utilizan los calendarios de vacunación y qué son? Pues efectivamente, a raíz de lo que antes explicaba de Valmy, pues empezaron ya en 1800 pues, a empezar aquí a vacunar. Valmy, pues, sensibilizado por Carlos IV, pues, por el problema que tenía con su hija de haber fallecido, pues facilitó mucho eso. Pero más o menos a nivel de 1940 fue cuando se empezó con las vacunas de una forma más específica a hacer lo que se llaman campañas. Campañas de viruela, de difteria. A medida que las vacunas se estaban sintetizando con Pasteur y el grupo de Pasteur, que empezaron a dar vacunas, pues se hicieron campañas. Una campaña importante, que, bueno, vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero recordaréis la campaña de la polio. Se vacunaba de la polio y se iban por los pueblos
vacunar con la polio. Hubo problemas porque era polio inyectable, entonces era más dificultoso. Después se comercializó la polio oral, que se daba un terrón de azúcar, una gotita, y recuerdo eso por los pueblos. Entonces se hicieron campañas, pero lo que es como calendario no empezó hasta lo que es un calendario oficial de 1975. 1975 fue un calendario ya del ministerio donde había muy pocas vacunas: difteria, tétano, tosferina, la polio, sarampión, viruela y rubeola, nada más que esa, ¿no? Después la parotiditis entró y ya se fueron enganchando una serie de vacunas, bueno, que es un calendario pues de mínimo para lo que hay ahora. Tampoco había tantas vacunas, pero fue por lo menos el pistoletazo de salida, y eso ha habido ya una sensibilización, porque una cosa era el calendario vacunal y otra cosa era las coberturas que se conseguían. Se conseguían unas coberturas muy bajas, ¿no? Es decir, no había sensibilidad, ni estaba el sistema público de salud tan estructurado como ahora, y no se llegaba tanto a la población infantil y a los padres para vacunarlo, ¿no? Eso ha sido una carrera de fondo, y afortunadamente ahora en Andalucía y en Málaga en concreto tenemos una cultura vacunal excepcional y unos índices de vacunación, de cobertura vacunal altísimos. Muy bien. Y cuando alguna vacuna da algún poco de reacción o da algún dolor a los niños, ¿cómo podemos aliviar esas molestias? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hubo un estudio reciente que para evitar eso se daba paracetamol antes de las vacunas, se daba paracetamol, y después se vio que con algunas vacunas interfería el paracetamol. Parece que la carga de anticuerpos, la carga inmunológica no era de la suficiente potencia, ¿no? Fueron estudios controvertidos, porque unos estaban a favor, después se publicaron estudios que sí, que no, pero ante la duda, los pediatras normalmente lo que hacemos es, si el niño tiene molestias, post vacuna, por supuesto, darle cualquier analgésico, paracetamol, pero no antes de la vacuna, sino después se le puede poner perfectamente un antiinflamatorio que el niño no le moleste. Paño, se le puede poner un paño, no paño frío, no los paños calientes, porque el paño caliente lo que hace es que atrae el calor, ¿no? Son paños fríos lo que se le pone, y por supuesto un paracetamol para que el niño se le alivie, ¿eh? Una pregunta que nos ha surgido a todas las mujeres que tú tienes que estar en plena fase: ¿qué vacunas se pueden administrar estando embarazada, o qué vacunas se deben administrar estando embarazada? Bueno, eso va a ser el futuro de la vacunología. Yo recientemente he estado la semana pasada en una jornada y se habla mucho de embarazadas. Es que Marta está embarazada. Actualmente se vacuna a la embarazada de tosferina, de gripe, y por supuesto si hace falta del COVID, ¿no? Se ha visto que la madre, la vacuna crea anticuerpos, y como todos esos anticuerpos pasan por la placenta, se le transmite a su hijo. Como son anticuerpos no fabricados por el niño, tiene una fecha de caducidad, pero tiene la fecha de caducidad que le cubre hasta los 2 meses que el niño empieza a vacunarse. Entonces la madre le cubre al niño con anticuerpos hasta que el niño, a los 2 meses que empieza a vacunarse, ya el niño empieza a fabricar esos anticuerpos, porque lo que la madre le transmite, como son de la madre, como te digo, tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces es un futuro porque ya en este congreso se habló de un virus que las embarazadas crea muchos problemas después a los fetos, el citomegalovirus, problemas de sordera, de encefalitis, y se está hablando ya de vacunar a la embarazada con citomegalovirus para evitar estas encefalitis y esa sordera como secuela en los recién nacidos. Es decir, que yo creo que las embarazadas va a servir, además de, el altruismo y la belleza de crear una vida y de dar una vida, lo más bonito del mundo, ¿no? De la sensación, me imagino, de ser una mujer gestante. Si encima ayudas a tu hijo a evitarle una serie de enfermedades del futuro, para que nazca lo más sano posible, y en estos primeros meses, que está bastante más desprotegido, podamos prestarle
prestarle estos anticuerpos, bueno, es una maravilla. Muy bien. Y para el caso concreto de inmunodeprimidos, ¿qué se recomienda para la vacunación y la propia convivencia con ellos? Bueno, eso es una pregunta que de calado, David, porque el inmunodeprimido precisamente es la persona al que más tenemos que proteger, con lo cual los que están alrededor de un inmunodeprimido deben de estar muy bien vacunados para que no le transmitamos enfermedades. Y era y se pensaba, o la gente tenía el concepto contrario: si me vacuno puedo transmitir la enfermedad al inmunodeprimido que está más débil. En absoluto. El que está en contacto con el inmunodeprimido debe de estar muy bien vacunado, para no tener ningún tipo de enfermedad, y no podérsela transmitir a su inmunodeprimido, tema oncológico o cualquier otra inmunodeficiencia. El único que hay que tener cuidado de vacunación en contacto con un inmunodeprimido, con virus vivo, es decir, vacunarte de la fiebre tifoidea o vacunarte de la polio, pero la polio oral y fiebre tifoidea, que son de eliminación fecal, entonces como se elimina pues, por las heces, y es un virus vivo, pues en la casa te puedes contaminar. Pero bueno, a las vacunas que tenemos en España, fiebre tifoidea, cuando alguien se la tiene que poner porque va fuera de España, no aquí en España, normalmente se pone la oral, y además es cuando vas a viajar. Y la polio que utilizamos es la polio inactivada, es decir, la polio inyectable, no es la polio. Y también, si me apura, la varicela, pero no la varicela, los niños se pueden vacunar perfectamente de varicela, pero si a lo mejor de forma improbable, se vacuna de varicela y en la zona del pinchazo o le sale a lo mejor alguna vesícula de varicela, como ahí puede haber virus, pues eso tenerlo oculto, tenerlo tapado para que no tenga contacto con el inmunodeprimido, ¿eh? Pero vaya, eso es muy improbable, ¿eh? Yo me quedaría con polio oral, fiebre tifoidea, y lo de la varicela, en el supuesto, taparlo. Pero vaya, eso es muy improbable, ¿no? Vale, y respecto a la alergia, ¿no? Por ejemplo, a una conocida mía que tiene una hija que la niña es alérgica a la proteína de la leche de vaca. ¿Hay alguna dificultad, alguna restricción que haya que tener en cuenta? Nada, en absoluto. Es decir, en absoluto, la alergia va por un lado y las vacunas van por otro, ¿no? Siempre cuando un niño tiene una enfermedad crónica o alguna alteración de esto, un niño celíaco, un niño alérgico, un niño con alteraciones a lo mejor en la alimentación, pues claro, con las vacunas piensan que hay una relación, puedo vacunarlo, no puedo vacunarlo, qué hago, qué no hago, no tiene nada que ver, incluso con respecto a la pregunta tuya de la proteína de la leche de vaca, tiene que ver la leche de vaca con las vacunas, es decir, no tiene nada que ver. Pero incluso un niño que tenga una vacunología porque tenga una alergia al polen o tenga una alergia, puede complementar perfectamente su inmunoterapia que le haya recetado el alergólogo para la alergia que tenga el niño, pues al polen del olivo, a los ácaros, con el calendario vacunal. Así que puede estar totalmente complementado, ¿no? Pero en absoluto. Y ya siguiendo la consulta después a la vacunación en las mujeres embarazadas, pues durante el periodo de lactancia materna, también la vacunación durante ese periodo. Pues igual, es decir, la lactancia materna no contraindica ninguna vacuna a la madre, para el niño o para los convivientes. Es decir, que la señora que esté lactando puede vacunarse perfectamente, el niño de una madre que está lactando, el niño puede tener su calendario vacunal normal, y los convivientes, sean mayores, sea inmunodeprimido o tenga algo, puede tener totalmente seguridad plena, ¿no? Además que en este caso concreto, la rubeola, que es una enfermedad importante en embarazadas, ya vosotras estáis todas vacunadas, pero puede haber alguien que no esté vacunada de la rubeola, y es una enfermedad muy importante cuando la tiene una persona que está embarazada por las alteraciones que puede provocar al feto. Es el momento en que tiene que vacunarse, una vez que ha dado a luz, pues vacunarse de la rubeola para el futuro embarazo, tener la seguridad de que no va a contagiarse de rubeola y puede tener el niño una fetopatía y nacer el niño con ciertas alteraciones, ¿no?
Y Pedro, ¿nos podríamos saltar el calendario vacunal? ¿No cumplirlo estrictamente quizás? Eso es grave porque, grave me refiero, si lo que procuramos es que las vacunas sean efectivas, y nada es efectivo 100%, es decir, que hay niños a lo mejor que se ha vacunado y puede tener la enfermedad leve, nunca va a ser una enfermedad agresiva, pero puede tener, porque la efectividad 100% no hay, ni todo el mundo tiene la misma capacidad inmunológica de crear anticuerpos, ¿no? No es que sea eso 1%, 1 por 1000, eso puede ser una cosa muy anecdótica, pero puede ocurrir. Pero todas las vacunas están dosificadas no de una forma aleatoria, sino por los ensayos clínicos, ¿eh? Se hacen los ensayos clínicos pre-comercialización y se ve a lo mejor que le pones una dosis y crea una carga de anticuerpos bestial, pero ves que a lo mejor a los 6 meses ha desaparecido o ha bajado mucho. Dice, bueno, pues habrá que poner una dosis de recuerdo. ¿Cuándo lo ponemos? Si a los 6 meses, cuando baja mucho, pues mejor ponerlo a los 4, ¿eh? Entonces lo pone a los 4 y se ve estudiando y ve que con esa dosis de recuerdo el niño le mantiene los anticuerpos durante años. Y dice, bueno, pues entonces hay que ponerle otra dosis, o con esa dosis ya es suficiente. Es decir, todo se basa en ensayos clínicos de tipificación de anticuerpos, tanto inmunoglobulina como linfocitos de memoria. Y los ensayos clínicos son los que marcan la pauta de vacunación. ¿Cuándo se empieza a vacunar? ¿Por qué se empieza a los 2 meses y no antes? Pues muchas veces porque tiene vacunas de la madre y puede interferir las vacunas de la madre con la vacuna que tú le pongas, es decir, los anticuerpos de la madre, con los que tú le pongas. Por eso se suele empezar a los 2 meses y en niños normales, en niños que no tengan una patología importante. A veces se puede adelantar cuando hay necesidad. Todo eso está tipificado por la eficacia y la eficiencia de la vacuna. Entonces, claro, si no haces el calendario completo, lógicamente no tiene ese refuerzo, no tiene la dosis de memoria, no tiene el recuerdo de la vacuna, con lo cual la efectividad puede ser menor, ¿no? Entonces esa es la importancia de vacunarse con las dosis recomendadas por el Ministerio, recomendadas por la FDA, cuando se comercializa la vacuna, pues se sean 2 dosis, 3 dosis y las pautas. Lo que sí es importante, y eso para tranquilizar a las madres, yo siempre lo digo, vacuna puesta, vacuna válida. Vacuna puesta, vacuna válida. Es decir, que no se alarme ni se preocupe que se ha retrasado, que sea... No, si se ha retrasado, bueno, no lo debe de hacer, pero que se la ponga. Lo que no puede hacer es adelantarte. Si hay que ponerla a los 4 meses, se pone a los 4 meses, no puedes poner antes, ¿no? Porque los estudios clínicos, no te puedes ir en contra del estudio clínico, ¿no? El estudio clínico te dice mínimo 4 meses. Pero si te has retrasado, no pasa nada, pero pónsela. Es decir, vacuna puesta, vacuna válida. Bueno, pues yo voy a insistir un poco con el tema de la alergia. ¿Con la alergia al huevo, alguna dificultad, alguna contraindicación? Tampoco. Era en una época el huevo eso se tuvo aquí una leyenda, no leyenda negra, pero que había ciertas reacciones con la triple vírica que se hacía en embrión de pollo. Entonces niños a lo mejor que tenían alergia al pollo tenían una serie de alteraciones. Ya la triple vírica, su mecanismo de fabricación es distinto y pueden vacunarse perfectamente a la triple vírica. La única, la fiebre amarilla sí ha tenido por la fiebre amarilla, nosotros no nos vacunamos de fiebre amarilla, pero si un niño a lo mejor es alérgico al huevo y ha tenido una alergia importante, puede tener algún tipo de cuidado, ¿no? Que cuidado si se tiene que vacunar de fiebre amarilla, que tenga un control más exhaustivo. Fiebre amarilla, que no lo vacunamos aquí, pero la vacuna triple vírica, que era lo que siempre ha creado dudas o problemas en España, puede ponerse el niño perfectamente la triple vírica, haya probado el huevo, no haya probado el huevo con anterioridad, ¿vale? Y otra duda, así que una leyenda, y la administración de vacunas y la ingesta de alcohol. Bueno, eso yo creo que... Una cervecita el día que me he vacunado. Me gustan estas preguntas porque denotamos que son preguntas de padres, es decir, pues bueno, esto evidentemente no es calendario vacunal infantil, sino ya de adolescente, o padre. Nada, no interfiere, es decir, el alcohol no interfiere
las vacunas, pero vuelvo a repetir, habrá que hablar de cantidad, ¿no? De cantidad un problema de alcoholismo, y gradación de alcohol, ¿no? Pero vaya, que por que te hayas tomado una cerveza o la duda que muchas veces surge a posteriori, ¿no? Que te la has puesto y te has tomado una cerveza, ¡ay! Que me tomo una cerveza y no me he dado cuenta, ¿me hará la vacuna efecto? No tiene ningún efecto secundario, sobre todo ni efecto secundario ni relación con la eficacia de la vacuna. Pero vaya, lo ideal es que no se toma alcohol y hablando de la... si no hay un problema podemos aguantarnos hasta... 24 o 48 horas con mesura, ¿eh? Y Pedro, ¿nos recomiendas que registremos todas las vacunas que vamos poniendo? Eso es fundamental y ha habido una, bueno, no a veces por descuido de los sanitarios, de la enfermería o del pediatra, o a veces de los padres, porque hemos ido a lo mejor a vacunarlo a otros sitios, pero es fundamental, eso es fundamental, David, porque primero, por lo que antes comentaba del estudio post-comercialización, porque muchas veces se han estudiado lotes y se ha visto al cabo de años, recuerdo hace poco con la parotiditis, pues se vio que había niños que empezaron con papera, y se vio que estaban vacunados con una vacuna de la papera, con un lote en concreto, y se vio que posiblemente ese lote no había provocado la inmunogenicidad idónea. ¿Qué se hizo? Se seleccionó a esos niños, porque era un rango de edad concreto, pues fue en el año, el año 2019, imagínate, no sé qué año fue, pero no fue en el 19, fue hace 10 años. Entonces se llamó a esos niños y se le puso la dosis de papera, una dosis añadida de recuerdo. Entonces, claro, eso es la importancia del registro, primero para eso, y después para saber si el calendario está bien cumplido, porque lo mismo piensa que, pues yo en la consulta os pregunto, ¿la has vacunado? Ay, pues no sé, y a lo mejor la vacuna se la puso hace 8 meses, porque las vacunas los primeros meses, como son muy frecuentes, pues se acuerda la madre, 2, 4, 11 meses, 15 meses, 12, pero claro, cuando ya acaba a los 15 y ya la próxima a los 3 años, la próxima a los 6, ahí ya con intervalos de tiempo tan largos, pues se te olvida, ya te evades un poco de las vacunas, como no tengas niños más pequeños, y es que ni te acuerdas, por lo cual el pediatra tenemos que estar, cuando llega el niño, bueno, vosotros lo sabéis, ahí, que tienes dosis dentro de 5 meses, que tienes la dosis dentro de 3 meses, recordándolo, ¿no? Entonces el pediatra tiene la obligación de recordarlo, y vosotros, por supuesto, al ponérsela, que esté registrado para saber, primero, por si ha habido un problema a posteriori con alguna dosis, de eficacia, no de efectos secundarios de otro tipo, y también para saber que efectivamente se la ha puesto. Y entonces, en caso de que haya alguna duda de que ya te hayas despistado y no sepa si la has administrado o no, la vacuna, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Si hay duda y es necesaria ponerla, no hay ningún efecto secundario. No hay ningún efecto secundario en poner la vacuna, porque aunque le pongamos una más, no le va a perjudicar al niño. Si hay más dudas, porque lo ocurre a lo mejor con niños adoptados, o que vienen niños de otros países, que tienen un calendario que a lo mejor, no es que no te fíe, pero que dice, no sé, puede hacer un estudio inmunológico, ¿no? Hacer una determinación de anticuerpos, y ver si verdaderamente tiene anticuerpos de sarampión, de rubeola, lo vacunas o no lo vacunas. Pero que a veces tampoco los anticuerpos, porque la inmunología es muy, a veces compleja, no puede tener anticuerpos, pero tiene linfocitos memoria, ¿no? Es decir, que no están en sangre, pero están en la fábrica expectante, y cuando llega el virus empiezan a fabricarse, ¿no? Pero vaya, normalmente, para no entrar en mucho lío, puede vacunarlo, y si hay duda, puede hacer una determinación de anticuerpos que te aclara mucho, Esto va un poco a las preguntas que ha hecho antes Marta, de si las alergias alimentarias influyen en las vacunas. Exactamente igual. O sea, las alergias van por otro tema. Sí, tanto la alimentaria, la que hemos dicho de niños con una atopia concreta, la del huevo, a las proteínas de la leche de vaca, el celíaco, por ejemplo. Son niños normales, que las madres tienen que tener en cuenta que son niños normales. Tienen que hacer su deporte igual que otro niño, un niño diabético. Tienen que hacer
Es un niño normal, solamente que tiene esa alteración, por lo cual el celíaco pues, no puede tomar gluten, el diabético pues tiene que llevar sus controles de insulina, y el que es alérgico a la proteína de leche de vaca, hasta que desaparezca esa alergia, pues no pueda tomar lácteos ni derivados. Pero son niños normales en todos los aspectos. Pero, ¿y si nos coincide que nuestros hijos están tomando antibióticos y justo ese día tenemos que poner la vacuna? ¿Qué recomendaría? ¿Es posible poner la vacuna? Sí, el antibiótico no interfiere. El antibiótico per se no interfiere. Lo que sí interfiere es que si está tomando antibióticos porque tiene un proceso infeccioso, bueno, lo lógico es esperar que el niño tiene una amigdalitis, una neumonía, pues no tiene por qué poner el antibiótico cuando el niño tiene un proceso infeccioso. Además de, porque lo prioritario es la infección, si lo que queremos con la vacuna es crear anticuerpos, pues vamos a crear anticuerpos cuando el organismo esté en plenitud, no el niño con su mecanismo inmunológico centrado en la infección, no centrado en la creación de anticuerpos, ¿no? Pero vaya, si hay una necesidad imperiosa, bueno, no hay ninguna contraindicación. Porque después hay niños, que a lo mejor la pregunta a la que te refieres, niños que tienen a lo mejor una toma de antibióticos de forma profiláctica. Por ejemplo, un niño a lo mejor que tiene infecciones de orina de repetición y le tiene el nefrólogo por una toma de antibióticos por la noche durante meses, de forma preventiva. Bueno, ese niño puede tomar perfectamente, hacer su calendario vacunal, aunque esté tomando una dosis de antibióticos de forma profiláctica, ¿no? Vale. Muy bien, pues yo otra duda que tengo es que he escuchado algo respecto a la vacuna del papiloma y que pueden darle síncope a los niños. ¿Qué relación hay en eso? ¿Cómo? Me gusta la pregunta. Eso fue una vacuna que entró mal, porque además fue en Valencia, se provocaron 2 o 3 síncopes y bueno, y entonces se asoció con el papiloma, no querían vacunarse las niñas y fue una vacuna que costó mucho, ¿no? El papiloma se pone en niñas adolescentes. Las niñas adolescentes son peores que los recién nacidos. Los recién nacidos tienen el miedo a vacunarse, pero no el grito, el llanto, el malestar, porque el angelito no sabe lo que hay y el miedo a la vacuna. Pero los adolescentes es muy frecuente los síntomas, los síndromes vagales, vasovagales, es decir, el desmayo, y entonces era una patología del adolescente de eso. Se dijo que lo que había tenido la niña no era una reacción a la vacuna, sino un síndrome vasovagal. Entonces lo que se recomienda, tranquilizarla, que no vaya con esa ansiedad, porque es que las adolescentes van con una ansiedad peor que horroroso, de verdad, o una cosa, que se la pongan sentada, la relaja, si son niñas así un poquillo más nerviosillas, que se quede un rato sentada, que no se vaya rápido del centro de salud. Y bueno, o sea, eso fue hace bastantes años y se han puesto ya millones de dosis, bueno, tanto aquí, bueno, y en Canadá y Australia ya, bueno, millones y millones, y no ha habido ningún tipo de efectos secundarios de los que se pensaba que podía producir esta vacuna, ¿no? Y ahora, bueno, la grata alegría de vacunar a los niños, ¿no? Porque esta es una vacuna muy importante para el cáncer de cervix, de vagina y de útero, pero en el varón se veía cáncer orofaringio, de pene, de ano, y además que el hombre podía ser transmisor. Si tienes relaciones con alguien que tenga el virus, pues puedes tener, si tienes otras parejas, pues extenderlo, ¿no? Entonces lo lógico era, además de que se protegía él mismo por los cánceres que podía pasar él, los cánceres que puede transmitir el varón al resto de su entorno, ¿no? Y afortunadamente la comunidad autónoma andaluza ha sido pionera, y que en otros países, no mucho, pero se está vacunando a varones. Vamos a empezar en varones el 2023, que es una importante noticia. Al igual que la duda de David de los antibióticos, ¿los corticoides afectan en la vacunación? Eso ya es distinto. El corticoide a grandes dosis, eso sí puede alterar la respuesta inmunológica, no la vacunación, la respuesta inmunológica, es decir, que tú no fabricas todos los anticuerpos que tú necesitas. Pero yo me refiero a corticoides a grandes dosis, pero los corticoides habituales
niño que está tomando aerosoles, niño que está tomando aerosoles, la budesonida, niños que se están poniendo una crema de corticoides, niños que a lo mejor se ha tomado incluso un aerosol, una corticoide oral, pero a baja dosis, puedo decir nombre, la estilsona, ¿no?, que es la más habitual, la prednisolona, que es la más habitual en pediatría. Son 3, 4, 5 días de tratamiento y la budesonida se absorbe a vía pulmonar, que no tiene ninguna repercusión sistémica, orgánica, se puede continuar el calendario vacunal perfectamente. Si está tomando un corticoide oral porque el niño tiene una crisis grande de asma y hay una necesidad imperiosa de vacunarlo, se vacuna, pero si no, no pasa nada en esperar unos días. Pero si el niño que tiene un tratamiento broncodilatador crónico, como sabéis que algunos lo tienen, que está tomando la budesonida persistentemente, de forma preventiva durante todo el invierno, si el niño se vacuna, porque si no es que no se podría vacunar, ¿no? Y se está tomando salbutamol, es decir, el Ventolin, exactamente igual, ¿no? Que no tiene nada que ver el Ventolin, pero el corticoide es el que puede tener alguna repercusión. Corticoide a grandes dosis, tiempo prolongado y grandes dosis. Y una pregunta, Pedro, específica sobre la vacuna de la triple vírica. ¿Se puede contagiar una vez administrada la vacuna? No, no tenéis que tener ningún problema. Lo que dije antes con la pregunta que me hizo Marta de la mujer que estaba lactando, es decir, la mujer que está lactando puede vacunarse de todo, no es contraindicación para ella, ni para el hijo, ni para su entorno, tanto la triple vírica como el resto. Lo único es eso, tener cuidado con los virus vivos, es decir, por ejemplo la polio, lo que dije antes, la polio y la fiebre tifoidea, que se elimina por heces, un virus vivo, atenuado, pero vivo, se elimina por heces, pues claro, al eliminarse por heces puedes contagiar a tu entorno, y si eres inmunodeprimido, sí, pero aquí, como digo, no se utiliza la polio oral, y la fiebre tifoidea no se pone en calendario ni se pone, ¿no? Con lo cual no hay virus. Y la varicela es un virus vivo atenuado que no tiene ninguna transmisión, lo que he dicho, de forma remota, que se puede provocar una ampolla. Esa ampolla, no tener contacto con ella, ¿no? Te la tapas y la ocultas para que no tenga posibilidad de que nadie la pueda rozar, ¿no? Bueno, pues otra cosilla, entonces, si mi hijo por un despiste tiene el calendario vacunal incompleto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo primero reñirte. Además de verdad. No, eso es muy frecuente, Por eso cuando vas a la consulta siempre lo revisamos y siempre los pediatras lo preguntamos y revisamos ante la duda, tráemelo y claro, no pasa nada. Vacuna puesta, vacuna válida. Como la mayoría de las vacunas casi en el año se han puesto todas, la mayoría son ya de recuerdo, dosis de refuerzo o de recuerdo, con lo cual no hay ningún problema, que te pueda retrasar un poco, pero hay que ponérsela. Es decir, que si está estipulado que, no sé, de difteria, tetanetofrina sean 5 o 6 las dosis, que hay que ponérsela, hay que ponérsela, nos podemos retrasar, nunca adelantar, nunca ponerla antes de tiempo, pero si nos retrasamos por un descuido, no pasa nada, pero hay que completar el calendario completo, ¿no? Mi siguiente duda se ha resuelto un poco antes al hablar del antibiótico, y es si un niño con fiebre debemos vacunarlo. O sea, lo que te he dicho, es decir, si tiene fiebre, lógicamente está ahora en ese momento decaído, su organismo está centrado en la infección. Lo suyo es esperar, porque no es que esté contraindicado, pero bueno, si lo que queremos con la vacuna es potenciar el sistema inmunológico en la creación de anticuerpos, bueno, que esté el niño, en óptimas condiciones, no con su sistema inmunológico ahora ocupado en algo agudo que es controlar una infección vírica o bacteriana. Dejémosle que trabaje y controle esa infección y después ya le pondremos la vacuna. Y volviendo al tema de las embarazadas, ¿cómo es de importante que previamente tengan puesta la vacuna concreta de la rubeola? Bueno, todas las infecciones en embarazadas son infecciones importantes porque tiene una persona, un embrión, un feto en formación y le puede ese virus o esa bacteria alterar. Sobre todo los virus son los más agresivos y dependiendo del estadio del embarazo, primer trimestre,
segundo trimestre, depende, los órganos se están fabricando, se están empezando a crecer y a formar unos o otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la rubeola fue una enfermedad, también sarampión, pero sobre todo la rubeola, creó una rubeola en embarazada, pues unas alteraciones en el feto al nacer importantes, una secuela muy importante, a veces incluso de muerte fetal o secuela ya definitiva, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que sea una embarazada que esté vacunada de sarampión, rubeola y sobre todo del pelón de la rubeola es fundamental. Mientras más vacunas tenga, mejor, ¿no? Y ahora se está viendo, como dije antes, COVID, tosferina y gripe, pero sobre todo es para al niño cuando nazca, que el niño tenga defensa, ¿no? Pero en este caso concreto la infección es para que el niño no salga con malformaciones, ¿no? Entonces es una responsabilidad de las madres de que el calendario vacunal sea óptimo y sobre todo la rubeola. Vale, pues... Y algo que también, que no tenemos en España, pero ciertos países bueno, del norte el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Sí, la ingesta de alcohol no es tema vacunal, pero a colación, yo creo que ese mensaje es bueno. La ingesta abusiva de alcohol de una embarazada puede provocar en el niño lo que se llama síndrome alcohólico fetal, que son niños con unas características, con unas alteraciones muy concretas, evidentemente muy negativas, ¿no? Entonces, la embarazada debe tener también cuidado con la ingesta de alcohol. Vale, pues yo también, la semana pasada me vacuné de la gripe y la pregunta va por ahí, ¿a los niños los vacunamos de la gripe? ¿No hace falta? ¿Es recomendable? ¿Qué nos dice? Yo, bueno, soy muy vacunólogo, yo evidentemente soy muy vacunólogo y yo lo recomiendo porque el niño, aunque la gripe puede ser una infección banal, también puede tener bastante importancia y bastante gravedad en un niño sano, un niño sano. Pero también lo de vacunar al niño sano es porque no actúe de transmisor, porque si el niño, imagínate, es sano y pasa la gripe, pero se lo puede contagiar a su hermano más pequeño recién nacido o se lo puede contagiar al abuelo que no se ha vacunado o bien que se ha vacunado, pero su mecanismo inmunológico, porque el adulto tiene lo que se llama inmunosenilitud, es decir, que no tiene la misma capacidad de crear anticuerpos que tiene una persona más joven. Entonces, el adulto, por eso las dosis en los adultos hay que ajustarlas, ¿no? Entonces, el niño puede transmitir también a su entorno, ¿no? Yo creo que ha sido una decisión acertadísima de la Consejería de Salud en Andalucía, de vacunar gratuitamente niños de 6 meses a 5 años, y por supuesto el resto yo también lo recomiendo, es decir, cuando llega ahí a la consulta, recomiendo. Una cosa es que esté subvencionada, es decir, ahora está subvencionada, de 6 meses a 5 años subvencionada y gratuita, pero si cualquier padre quiere vacunar a su hijo a los 6, a los 7, a los 8, a los 10 años, a la edad que quiera, por supuesto se puede vacunar sin ningún tipo de duda. Protege él de no tener la gripe, pero protege también a su entorno, ¿no? Niños sanos. Niños, por supuesto, con una patología, eso antes se vacunaba, es decir, niños Down, niños celíacos, niños con un problema oncológico, niños con un problema de una insuficiencia renal, es decir, un niño que tiene una patología grave, esos niños siempre se han vacunado, ¿no? Siempre se han vacunado y además subvencionados. Ahora se ha hecho a niños sanos. Yo mi última duda se lo ha resuelto antes a Marta, que era pues el administrar paracetamol antes de una vacuna y si restaba importancia, que la hemos... Sí, no, pero una pregunta que además que las madres siempre lo veis. Y además para se puso de moda. el dolor, claro, se puso así muy de moda, le doy paracetamol antes de vacunarlo y así le va a doler menos. No le... Las vacunas, las modas, bueno, las vacunas y en todo, las modas y los bulos son muy frecuentes, entonces una... mentira repetida millones de veces no se convierte en una verdad, sigue siendo una mentira. Y ahora las redes sociales tienen cosas fantásticamente positivas, pero fantásticamente negativas. Tú transmites, vosotras, la experiencia que hemos tenido aquí hoy, o cuando el vídeo lo podáis compartir, pues bueno, yo creo que saldrán de dudas muchas madres, muchos padres, muchas familias de dudas y de situaciones que no la tenían clara. Pero también otras veces se van transmitiendo por ahí una serie
de bulo, de cosas, por ejemplo, con lo de los paños. Yo siempre los paños calientes, pero a ver, paños calientes para una cosa, el paño caliente atrae calor. Si lo que tienes calor, lo que tienes que poner un paño frío, pero siempre lo de los paños siempre han sido paños calientes. Será por lo de la frase hecha, eso vamos a poner un paño caliente, ¿no? Pues, como eso, muchas cosas, ¿no? Y el paracetamol fácil. No hay que poner nada, hay que tranquilizar al niño, dependiendo de la edad. Si es un niño recién nacido, darle el pecho, que el niño después de ponerle la vacuna se relaja, acariciarlo, distraerlo. Los enfermeros son personas con mucha experiencia y con mucha capacidad empática con los niños para que no hacerlo sufrir, y ya está. Y si después llegas a casa, el niño está molesto, pues a veces puede doler el brazo, pues la vez que el niño está molesto, pues se le da un analgésico, uno o 2 días, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero no antes, ¿no? No antes. Pedro, ¿y se podría esperar a que los niños inicien la etapa escolar para comenzar con el calendario de vacunación? No, porque mientras antes, los calendarios se deben de iniciar cuando esté recomendado, cuando el calendario vacunal lo diga. Si empieza a los 2 meses, empieza a los 2 meses, porque tú te vas preparando. Es decir, que no es cuando tú vas al colegio, ahí es cuando tú necesitas protegerte. Tú necesitas protegerte desde antes, por lo que hemos dicho antes. Si las vacunas necesitan unas dosis de recuerdo, si tú empiezas tardíamente, pues no tiene la capacidad inmunológica. Es decir, por ejemplo, la vacuna de 2, 4 y 11 meses son prácticamente las mismas. Recuerdo. Difteria, tetanus, hepatitis, sarampión, hemófilo, todo. Entonces, bueno, porque la vas recordando. Si tú empiezas tardíamente, pues si te faltan 2 dosis, no tiene la misma capacidad inmunológica, no tiene la magnitud de anticuerpos que deberías de tener, con lo cual tú, para ir al colegio, tienes que empezar a vacunarlo antes, para cuando llegue al colegio esté bien inmunizado, ¿no? Y sobre todo también que es un niño más, entre comillas, más estéril, y es un caldo de cultivo más fácil para poder coger infecciones de los hermanos o de su entorno, porque estamos hablando de colegio, que es lo que yo le explico muchas veces a las madres, es que no lo lleva al colegio. Y dice, bueno, y señora, y tampoco lo lleva al parque infantil, y tampoco lo lleva con los primos, y tampoco lo lleva a los cumpleaños. Es decir, que el niño no es el niño que ya, porque no va al colegio, está aislado. El niño lleva una vida social, y no he dicho las terrazas de los bares, pero bueno, pero a veces también. Bueno, mira. Yo creo que hay que vacunarlo, seguir las pautas del pediatra, las pautas de la Consejería de Salud, del Ministerio de Salud, y de los organismos pertinentes. Bueno, pues yo ya mi última pregunta es un poco para cerrar, que sería realmente cómo nos podría explicar cómo funcionan las vacunas. Pues bueno, yo creo que en el transcurso de la charla se ha ido explicando, Marta, pues eso es decir, que como al principio pones una partícula, una parte del virus, de la bacteria, inactivado, muerto, para que nos entendamos, o bien una parte, que es la parte, por ejemplo, en el COVID, era una proteína que era la proteína más agresiva. Bueno, pues si se sintetiza esa proteína, porque esa proteína es la que representa y la que crea agresividad, ¿no? Entonces pones eso para que el organismo vea esa proteína inactivada y empiece a fabricar anticuerpos. Cuando venga el virus, voy a centrar en el COVID, pero las demás son igual, cuando venga el virus y tú detectes esa proteína en la cabeza del virus, pues ya esos anticuerpos se dirigen se dirigen a esa proteína y la destruyen, con lo cual destruyen el virus. El resto de las proteínas no la ataca porque son proteínas que se ha visto que no son proteínas de mucha potencia, y ya has controlado es decir, tú preparas el organismo creándole fabricación de anticuerpos a niños sanos, pero no creándole la enfermedad. Tú le creas creación de anticuerpos, y cuando ya tengas contacto con el virus o con la bacteria de la enfermedad, lo que llamamos el virus o la bacteria salvaje, ahí ya esos anticuerpos atacarán a ese organismo para no provocar la enfermedad. Y por supuesto, incluso en un supuesto, como digo, las vacunas no son eficaces, que tenga una enfermedad, es una enfermedad muy, muy, muy leve y sin efectos secundarios graves. Imagínate, por ejemplo, que tengas un sarampión, muy leve, que el sarampión no te va a provocar ningún efecto secundario de encefalitis o los efectos secundarios del sarampión agresivo. O puede tener, yo he visto niños
pues que han tenido a lo mejor pues parotiditis, pero no es la parotiditis o la varicela de miles de vesículas, y el niño prácticamente no se podía mover y puede tener efectos secundarios, sino una varicela pues con muy poco, con 8 o 10, eso es nada. Eso es nada, eso es por el efecto de las vacunas. Yo creo que la importancia de esta charla de divulgación es que, bueno, salgamos con la idea de que las vacunas salvan vidas, sin lugar a dudas. Efectos secundarios y efectividad 100% no lo tiene nada en la vida. Uno va a operarse y puede tener cualquier complicación. Toma un antibiótico, puede tener cualquier complicación. Antes no ha tenido alergia y se puede provocar una alergia. Cualquier cosa, es decir, nada, excepto el agua, todo puede tener alguna... Pero siempre hay que mirar lo que efecto beneficioso en balance de lo perjudicial, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y lo que sí me gusta decir, ¿no? Además de que las vacunas salvan vidas, la mejor vacuna que hay es el conocimiento. Entonces, mientras más conocimiento, más cultura tenga la población andaluza, la población malagueña, la familia de Málaga, pues se vacunarán más y los niños estarán mucho más sanos, ¿no? Bueno, ¿nada más? Por mi parte, todo resuelto. Muy clarito todo. Bueno, pues solo me resta dar las gracias, de verdad. Ya me he sentido muy a gusto, mejor que la consulta, con Marta, con Elba y con David. Y también, bueno, agradecer a la Fundación Unicaja la colaboración que ha tenido con estas actividades de divulgación. Y bueno, yo lo que espero que sea del agrado de todos vosotros. Esto, por supuesto, el colegio, nuestra idea, nuestro fin de la divulgación y de ayudar a la población malagueña en todo lo que se refiere a sanidad y a calidad asistencial, una vena puramente de nuestra profesión, del profesionalismo médico, pero por supuesto somos médicos, lo que queremos es la salud de la población y que el estado de bienestar que todos pretendemos. Esto se colgará y se difundirá con vuestro permiso, para que sea de la utilidad de toda la población. De modo que me resta nuevamente daros las gracias y a todos vosotros muchísimas gracias. Muchas gracias.